El otro coche no estaba en el aparcamiento. Cuando entraron en la habitación, había una nota en la almohada de Charlie con la caligrafía grande y redonda de Marla. Hemos quedado a las 6:30 para cenar y después ir a donde ya sabéis. Nos vemos pronto, pareja, no os olvidéis de nosotros. Besos. Marla debajo de su nombre había dibujado una carita sonriente y un corazón. Charlie sonrió para sí, dobló la nota y se la metió en el bolsillo sin enseñársela a John. ¿Qué dice? Preguntó él. Hemos quedado en la cafetería dentro de 1 hora, respondió mirando el reloj. John asintió. Seguía en la entrada, esperando algo. ¿Qué? Le preguntó Charlie. Tengo que ir a cambiarme, contestó señalando la ropa arrugada que llevaba. Levantó las llaves, las balanceó y preguntó. ¿Puedo llevarme tu coche? Ah, sí, claro. Pero acuérdate de venir a por mí, dijo Charlie con una sonrisa burlona. Él sonrió. Por supuesto, añadió con un guiño. Cuando la puerta se cerró tras él, Charlie suspiró. Por fin sola no estaba acostumbrada a tanta compañía. Ella y la tía Jen se movían en sus propios universos y se alegraban de encontrarse de vez en cuando a lo largo del día, pero dando por hecho que Charlie podía cubrir sus propias necesidades. De lo contrario, ya avisaría. Nunca lo hacía. Era capaz de alimentarse, ir al instituto, volver, y mantener sus buenas notas y sus amistades informales. ¿Qué podía hacer la tía Jen respecto a sus pesadillas? ¿Qué podía hacer en relación con las preguntas para las que en realidad no quería respuestas? ¿Qué podía contarle la tía Jen que no fuera aún más terrorífico de lo que ya sabía? Así que no estaba acostumbrada a la presencia constante de otras personas. Y lo cierto es que le resultaba un poco cansado. Se duchó rápidamente y se puso ropa limpia, vaqueros y una camiseta negra. Después se tumbó en la cama mirando al techo. Tenía la vaga sensación de que su mente debía estar alterada u horrorizada por lo que había descubierto, repasando una y otra vez recuerdos que se habían despertado y buscando nuevas imágenes. En cambio, estaba en blanco. Quería estar sola y arrinconar los recuerdos al fondo de su cabeza, donde debían estar. Después de lo que le parecieron unos pocos minutos, alguien llamó a la puerta. Charlie se incorporó mirando el reloj. Había pasado más tiempo del que pensaba y ya era hora de irse. Dejó pasar a John. Tengo que ponerme los zapatos, dijo. Mientras se ataba los cordones, levantó la mirada para observarlo. Se había cambiado y se había puesto unos vaqueros y una camiseta, una gran diferencia con la ropa formal con la que se había acostumbrado a verlo. Todavía tenía el pelo mojado. Y lucía un aire fresco y radiante. Charlie sonrió ligeramente. ¿Qué pasa? Preguntó él cuando se dio cuenta. Nada. Todavía estás sucio, bromeó y pasó a su lado. Se subieron al coche. Esta vez condujo ella. Cuando llegaron al restaurante, apagó el motor, titubeó. No hizo ningún amago de salir. John, no quiero contarle a nadie lo de Fred Bears. Pero, él mismo se calló. Vale. Creo que a veces nos olvidamos de que se trata de tu vida y no de una simple aventura. No pasa nada, sé guardar un secreto. Se trata de las vidas de todos. Todos estábamos allí. Podemos contárselo más adelante, pero antes prefiero asimilarlo. Eso está hecho, dijo él. Parecía complacido, y Charlie sabía por qué. Era un secreto entre ambos, algo que solo le había confiado a él. Cuando entraron, todos iban ya por la mitad de la cena. Charlie se dio cuenta con una punzada de que no había comido nada en todo el día. Sintió un hambre voraz. La camarera los vio sentarse y se acercó inmediatamente. Todos hablaron de forma intermitente. Lamar, Jason y Marla habían ido al cine, y Carlton y Jessica habían jugado a videojuegos en casa de él. Sin embargo, la conversación era superficial, para pasar el tiempo mientras comían. Charlie apenas escuchaba y tenía la sensación de que ni siquiera los que hablaban prestaban demasiada atención a sus propias palabras. El ambiente en el grupo era agitado. En realidad, todos estaban esperando y ya tenían la mente puesta en Freddys. ¿Y vosotros dos? Preguntó Jessica, mirando a Charlie y a John. ¿Eso, y vosotros dos? Repitió Marla guiñando el ojo. Hemos salido a dar una vuelta con el coche, dijo John rápidamente. Nos hemos perdido un rato. Claro, claro, murmuró Carlton sonriendo con astucia, a pesar de tener la boca llena de hamburguesa. Después de cenar, el grupo se deslizó rápidamente y con cautela por el centro comercial en dirección al restaurante. Sus zapatos sonaban suaves por el suelo enlosado del atrio. Nadie dijo una sola palabra. Charlie había dejado la linterna grande en el coche, pues ya se sabían el camino bastante bien. El guarda casi los había visto la noche anterior. No había motivo para arriesgarse a llamar más la atención.
Llegaron al final del pasillo y Lamar, que iba en cabeza, se paró en seco. Charlie chocó contra Marla antes de darse cuenta de lo que estaba pasando, murmuró una disculpa y entonces se quedó helada. El guarda nocturno de brazos cruzados bloqueaba la entrada al pasillo de Freddy's. No llevaba linterna, así que había permanecido invisible en la oscuridad hasta que casi estaban encima de él. Algo me decía que volveríais, dijo con una sonrisa extraña e irregular. Marla musitó algo desagradable. Podría arrestaros por allanamiento. Os descubrí anoche, pero no vi dónde llegasteis. Ahora ya lo sé, añadió con suficiencia. Había algo en aquel hombre que repelía. Era alto y demasiado delgado para el uniforme, que le hacía bolsas en los hombros y la cintura, como si en algún momento hubiera sido más robusto pero hubiera perdido la forma debido a una enfermedad o a una tragedia. Su chapa identificativa, que decía Dave, colgaba torcida de su pecho. Tenía la piel amarillenta y los ojos marcados por profundas arrugas, lo que acentuaba la sensación de larga enfermedad. ¿Qué hacíais aquí atrás? Les preguntó. ¿Estabais de fiesta? ¿Drogas? Sabéis que podría arrestaros ahora mismo. Charlie y John se miraron. Lo sentimos, dijo Lamar enseguida. Nos iremos. No tenemos drogas. ¿Y eso quién lo dice? ¿Tú? El guarda tenía una expresión extraña y hablaba con rapidez y severidad. No parecía estar respondiendo a lo que le decían. Parecía enfadado, pero las comisuras de sus labios no dejaban de curvarse, como si intentara no sonreír. ¿Qué hacemos? Susurró Jessica. Probablemente, esta sea la noche más animada que ha tenido desde que está aquí, dijo Carlton con un deje de desprecio. Charlie recordó de pronto que su padre era policía. Lo recordaba de uniforme, deslizándose las gafas de sol oscuras por la nariz para fulminarlos con la mirada, y después desvelando la broma con una sonrisa. Sin embargo, el guarda parecía ir en serio. Nos iremos, repitió Lamar. Perdón. Charlie escudriñó al hombre con la mirada. El uniforme desajustado, los rasgos demacrados, casi exhaustos. Realmente podía echarlos de la propiedad o incluso hacer que los arrestaran por allanamiento, pero lo cierto es que no le tenía miedo. Percibía su incompetencia como una especie de carisma negativo. Seguro que siempre acababan empujándolo al final de todas las aglomeraciones, que siempre le gritaban en las discusiones, que siempre era el último en salir elegido, que siempre lo olvidaban en favor de los que simplemente tuvieran un aspecto más enérgico, más vital. Charlie se reprendió. No era propio de ella pensar así, no solía dar por sentado que era capaz de adivinar cómo era la vida de los desconocidos por las facciones de su rostro. Pero eso le dio una idea. ¿Por qué no nos acompaña? Solo queremos explorar un poquito más, y después nos iremos. Conoce este lugar mejor que cualquiera de nosotros, añadió con la esperanza de que adularlo ayudaría. Y no volveremos nunca más, dijo Carlton. El guarda no desechó la idea de inmediato, y los demás enseguida metieron baza con sus propias promesas. El guarda los miró fijamente uno por uno. Cuando le tocó a Charlie, la chica apartó la mirada para no cruzarla con la de aquel tipo. Tenía la sensación de que si le permitía asomarse a sus profundidades, acabaría revelándole algo. Una vez satisfecho con la inspección, asintió. Vale. Pero solo porque siempre he querido entrar ahí. Señaló con el pulgar hacia atrás. Al ver la sorpresa que debió de aparecer en sus rostros, añadió. No soy idiota. Llevo años trabajando aquí y recorriendo este edificio arriba y abajo. ¿Creéis que no sé lo que hay ahí detrás? Charlie sintió que se sonrojaba. Había dado por sentado que habían hecho un descubrimiento único. De pronto, el guarda bajó la vista hacia su chapa y la señaló. Soy Dave, dijo. Yo, Jason, contestó el chico, y los demás pronunciaron sus nombres uno por uno, con cautela. Se quedaron allí un instante, mirándose incómodos unos a otros. Nadie quería ser el primero en moverse. Entonces Jessica se encogió de hombros. Vamos, dijo. Se acercó rápidamente al andamio que ocultaba el corredor hacia Freddy's y apartó el plástico que tapaba la abertura de la pared. Entraron en fila, deslizándose entre las cajas apiladas. Dave se quedó atrás y dejó pasar a los demás educadamente. Le hizo un gesto a Charlie para que fuera delante de él. No quiero tenerte detrás, pensó la chica. Miró a Jessica, que tampoco se movía. Adelante, por favor, insistió Charlie. Dave agachó tímidamente la cabeza y entró. Charlie lo siguió y Jessica volvió a colocar el plástico como estaba para ocultar la entrada, a pesar de que no quedaba nadie ahí fuera que pudiera pillarlos. Mientras avanzaban por el corredor, Charlie tocó la pared de ladrillo con los dedos y arrastró la mano como para guiarse.
Las linternas parecían más débiles ahora, pero sabía que solo podían ser imaginaciones suyas. Condujeron al guarda hasta la pesada estantería de madera que ocultaba la entrada. Lamar, John y Jessica la apartaron para descubrir la puerta. Charlie esperaba que el hombre se mostrara impresionado, pero se limitó a asentir como si lo hubiera sospechado desde el principio. Accedieron al pasillo del restaurante uno por uno. Charlie volvió a quedarse atrás. Cuando Carlton pasó junto a ella, lo agarró del brazo. «Carlton, ¿habías visto alguna vez a este tipo?», susurró. El chico negó con la cabeza. «El pueblo no es tan pequeño, no conozco a todo el mundo». Charlie asintió ausente y mantuvo la vista clavada en el recién llegado mientras recorrían el largo pasillo hasta el comedor principal de Freddy's. Había invitado al guarda porque parecía la única manera de volver a entrar, pero estaba empezando a arrepentirse. Dejar entrar allí a un desconocido era como hacerle pasar a su casa, como ceder una parcela de su vida. «¿Qué pasó con el restaurante?», preguntó Lamar en un tono casi cauteloso, forzando una simpatía que era imposible que sintiera. «¿Por qué está sellado? ¿Y por qué está abandonado el centro comercial?». Su voz sonaba débil en aquel pasillo estrecho, algo amortiguada. «¿No lo sabéis?», dijo Dave. «Este pueblo necesita dinero, empleo, ingresos, esas cosas, y lo que nos sobra es espacio. Así que decidieron construir un gran centro comercial para intentar atraer negocios, incluso puede que turistas. Lo levantaron alrededor de Freddy Fazbear's, pero cuando llegó el momento, nadie quiso alquilar el restaurante por lo que sucedió, ya sabéis. Y entonces alguien tuvo la brillante idea de sellar el lugar dejándolo intacto, alguien para quien quizá tuviera un valor sentimental. Ni siquiera creo que intentaran vaciarlo. Pero no fue suficiente. Algo de este lugar se contagió al resto del edificio, puede que incluso al suelo. Nadie quiso traer aquí sus negocios. A veces venían empresarios de fuera del pueblo a ver el sitio, pero nunca firmaban nada. Decían que no los convencía. Yo creo que tiene un aura, no sé, una energía mística, si es que creéis en esas cosas. Dave movió los dedos en el aire como si estuviera lanzando un hechizo. Yo no creo en esas cosas, dijo escuetamente Lamar, pero el guarda no pareció percibir su tono. Para gustos, los colores. Lo único que sé es que nadie quiso abrir ninguna tienda aquí y se dejó de construir antes incluso de terminar el edificio. Ahora ya no viene nadie, excepto niños con ganas de molestar. Y yo, añadió con algo similar al orgullo. Charlie pensó que debía de sentirse un poco el dueño del lugar, al ser el único que había ido hasta allí durante tantos años. Parecía posible que tuviera la sensación de que aquel extraño edificio le pertenecía, en cierto modo. Para él, ellos debían de ser los invasores. Llegaron al final del pasillo y el espacio se abrió ante ellos. Jessica se adelantó hasta la sala de control que había debajo del escenario bamboleando la luz de la linterna. Desapareció un instante y accionó el interruptor. De pronto, toda la sala se llenó de luz brillante y cálida. Charlie se detuvo y parpadeó para acostumbrarse a la claridad repentina. Dave pasó a su lado y la chica se fijó en que tenía una cicatriz fea y curvada en el cuello, casi una media luna perfecta. El tejido era rugoso y blanco, así que el corte debía de haber sido profundo. Dave dio una vuelta completa a pocos metros de ella. Cuando lo hizo, Charlie vio que tenía una cicatriz gemela, la misma media luna en el mismo sitio al otro lado del cuello. Sintió un ligero escalofrío. Las marcas eran demasiado limpias, demasiado perfectas. Casi parecían hechas a propósito. El grupo se dispersó. Carlton fue hacia la cocina, a saber por qué. Y Jason se dirigió otra vez a la sala de juegos. «Ten cuidado», le gritó Marla mientras seguía a Lamar a la sala de control para unirse a Jessica. Charlie se quedó atrás y John esperó con ella. Tenía la impresión de que algo había cambiado en el ambiente. El aire estaba enrarecido, como si tuviera que respirar más profundo para aspirar suficiente oxígeno. «Es un tipo normal», se dijo a sí misma, pero ese era el problema. Se habían traído a un extraño y ahora el restaurante parecía menos seguro, ya no era un refugio oculto. Se había roto la magia de Freddy's. Freddy, Bonnie y Chica habían comenzado a moverse de forma agarrotada e inconexa. Charlie miró a Dave, pero este no pareció sorprendido. «¿Ha estado aquí antes?», pensó. Pues claro que ha estado aquí antes. En aquella época venía todo el pueblo. John la apremió y ella lo siguió a la sala de control a regañadientes. Dave se pegó a ellos como un animal abandonado. Dentro, Jessica estaba inclinada sobre los botones y los presionaba, mientras que Lamar estudiaba el panel de control intentando entenderlo. Dave miró por encima de sus hombros para observarlos.
Asentía brevemente para sí mismo, absorto en sus propios pensamientos. Cuando Jessica se echó atrás para estirarse, él carraspeó. ¿Puedo probar? Se acercó un poco alargando el brazo con elegancia. Jessica y Lamar se miraron y se encogieron de hombros. ¿Por qué no? Contestó Jessica. Se movieron para que pudiera llegar al panel, y el hombre se quedó mirándolo largo rato sin moverse. Después pulsó una serie corta de botones. Se oyó un zumbido por los altavoces, una nota larga, grave y constante. «Guau», dijo Jessica señalando las pantallas. Charlie vio movimiento en ellas y salió de la sala de control para verlo por sí misma. Los animales del escenario estaban bailando. De forma tosca, torpe, sin la elegancia ni la complejidad que recordaba Charlie, pero ahora completaban secuencias, no movimientos individuales. Charlie volvió a la sala, pero no cruzó la puerta. ¿Cómo has hecho eso? Le espetó sin importarle si estaba siendo maleducada. Dave levantó las manos. La suerte del principiante, contestó. Solo he tocado algunos botones. Claro, dijo Charlie. Se frotó las sienes. ¿Puede alguien apagar los altavoces? Lamar se adelantó a toda velocidad, accionó un interruptor y el ruido cesó. A pesar del silencio, Charlie tenía la sensación de seguir oyendo el pitido en su cabeza. Cerró los ojos un instante, y cuando los abrió, Jessica y Lamar habían vuelto a los controles, pero se movían con cierta cautela, y cada pocos segundos se miraban como para reafirmarse. Charlie miró a John, que tenía los brazos cruzados y la mirada clavada en la nuca de Dave. En la sala de juegos, Carlton apretó varios botones al azar en una de las máquinas sabiendo que no pasaría nada, luego se dio la vuelta y vio que era el blanco de la mirada resentida de un niño de 11 años. ¿Qué? Le preguntó. No soy un bebé, dijo Jason. No hace falta que me vigiles. ¿Cómo? Jason, no te estoy vigilando, solo estoy pasando el rato contigo. No soy Marla. Por mí, como si metes la lengua en un enchufe. Movió cómicamente las cejas y Jason se echó a reír. Vale, pues igual lo hago. Registró los zócalos en busca de un enchufe, y por un momento consideró la posibilidad de seguirle el farol a Carlton. Sin embargo, cuando se volvió hacia él, el chico ya se había alejado. Se mordió el labio y se balanceó sobre los talones. Se sentía tonto. Un poco después volvió a acercarse a los dibujos de la pared. Había demasiados para contemplarlos uno a uno, pero sospechaba que no tendría que hacerlo. Los dibujos vendrían a él, como la noche anterior. Querían que alguien los encontrara, y lo único que debía hacer él era mirar. Los garabatos de la sala de juegos no dieron ningún resultado. No eran más que mugrientos trazos infantiles que se habían ajado con el tiempo. Volvió al comedor pegado a la pared para registrarla, a la caza de algo que fuera más que pintura. ¿Qué haces, Jason? De pronto, Lamar estaba detrás de él. Se volvió y lo estudió un instante pensando qué hacer. Lamar le caía bien, a pesar de que su simpatía era fácilmente achacable a su interés en Marla. El chico se había agachado de forma que su cabeza estaba casi a la altura de la de Jason. Este se inclinó hacia él y susurró. Los dibujos se mueven. Lamar se apartó. Una fugaz expresión de auténtica alarma cruzó su rostro, pero desapareció enseguida. Jason se mordió el labio y esperó. Lamar le sonrió y después le dio unas palmaditas en la cabeza. Vale, Jason, te buscaremos la ayuda que necesitas, dijo. Jason se echó a reír y apartó de un golpe la mano de Lamar. Cierra el pico, lo digo en serio, insistió ligeramente avergonzado, pero Lamar repitió las palmaditas y se marchó. En cuanto el chico se alejó unos pocos metros, Jason puso cara de desesperación. ¿Quién te has creído que soy, tu mascota? Se sacudió enérgicamente el pelo, como si así pudiera librarse de lo que fuera que le había hecho Lamar, y después volvió a concentrarse en la pared. Ya había recorrido todo un muro y estaba doblando la esquina cuando sucedió. Un parpadeo, justo por el rabillo del ojo, casi un centelleo. Se paró. ¿Cuál ha sido? Repasó cuidadosamente los dibujos de arriba a abajo por la zona en la que creía haber visto movimiento, pero no encontró nada. Volvió a empezar, se detuvo a mirar cada garabato, y entonces volvió a suceder. Esta vez su ojo captó el fogonazo justo cuando se detuvo. Y en cuanto se fijó en él, vio otro, tan breve que lo habría ignorado y lo habría considerado un efecto de la luz si no hubiera estado buscándolo. Estaba encima y casi a 1 metro del primero. Sus ojos iban veloces de uno a otro para intentar verlos a la vez. De pronto, algo se movió en un dibujo entre los otros dos, y este fue más evidente. En esta ocasión casi vio cómo cambiaba el dibujo antes de que parara. Apoyado en los talones, Jason miraba por turnos los 3 dibujos.
La pintura era negra y los tres parecían haber sido dibujados por el mismo niño. Todos tenían dos figuras en primer plano, un niño y un conejo. Jason echó un vistazo a su alrededor. Al parecer, su hermana y los demás seguían entretenidos con el escenario. Lamar había regresado con ellos. Se sacó del bolsillo el dibujo que había encontrado la noche anterior. Lo alisó contra el suelo, despegó lentamente parte del celo sucio y lo pegó a la pared a la altura de sus ojos. Clavó la mirada en la pared y esperó. No sucedió nada. Jason frunció el ceño. Antes estaba seguro de que averiguaría algo, pero no eran más que dibujos. El niño y el conejo estaban en el centro del papel. En uno de ellos aparecían muy juntos, en otro, alejados. Pero allí no había nada que pudiera considerarse una historia. ¿Qué se le va a hacer? Empezó a mirar los demás dibujos otra vez, y entonces el de más arriba comenzó a moverse. Esta vez vio el cambio. Las rayas de pintura se curvaron y se deslizaron por la página a voluntad, demasiado rápido para seguirlas. Cuando el primer dibujo se quedó quieto, empezó el siguiente, y así continuaron uno tras otro hasta que terminó el último, el que acababa de volver a colgar. Jason observaba con los ojos como platos y el corazón a 1000 por hora, pero cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, ya había acabado. Las figuras estaban fijas y ahora sí que contaban una historia. En el primer dibujo, había un niño sentado, solo. En el segundo, Bonnie aparecía detrás de él. En el siguiente, Bonnie había agarrado al niño y lo había levantado del suelo. En el último, el niño gritaba. Con los ojos como platos y el corazón acelerado, Jason dio un paso atrás. Estaba paralizado. De pronto, su cuerpo parecía de plomo, demasiado pesado para salir corriendo. Se oyó un ruido, como si el viento agitara las hojas de la pared, pero seguían colgadas inmóviles. El sonido fue aumentando de volumen hasta que el viento dio paso a un grito. Jason se tapó los oídos con las manos al tiempo que las hojas se desprendían de las paredes y caían al suelo con estrépito, como si estuvieran hechas de algo mucho más pesado que el papel. Vio que en cuanto tocaban el suelo se empapaban de un color rojo oscuro. Jason se dio la vuelta para echar a correr, pero del techo caía un torrente de hojas que le cerraba el paso. Una de ellas aterrizó sobre su hombro, otra en la espalda, y se le quedaban pegadas y lo envolvían como si quisieran ahogarlo. Jason sintió que las piernas cedían bajo el peso y finalmente cayó de rodillas. Se abrazó en cuclillas bajo la tormenta de papel, y entonces la sala comenzó a temblar con violencia. Jason apretó los dientes, atrapado, y de pronto todo se detuvo. Las hojas teñidas de rojo habían desaparecido, no tenía nada en la espalda. Marla lo había cogido por el hombro y lo miraba con los ojos muy abiertos. Jason, ¿qué narices te pasa? El chico se levantó a duras penas y se pasó la mano por el cuerpo como si estuviera cubierto de insectos invisibles. Los dibujos me estaban cayendo encima, dijo, todavía asustado. Sin embargo, al echar la vista atrás, se dio cuenta de que la sala estaba en silencio e inmóvil. Solo uno de los dibujos se había caído de su sitio. Marla lo miró, después dirigió la vista hacia su hermano y sacudió la cabeza. Se acercó más a él y le siseó al oído. Me estás avergonzando. Lo soltó un instante después, con el rostro casi impasible, y se marchó. Jason se tambaleó al ponerse en marcha, pero la siguió tan rápido como pudo con los ojos clavados en las paredes. En la sala de control, Dave tenía las manos sobre los botones. Sus dedos los sobrevolaban sin pulsar ninguno. Los movimientos parecían descuidados, instintivos, una especie de hábito. Charlie se inclinó hacia John. «¿Ha estado aquí antes?», le susurró. «Mira cómo toca los controles». «Igual es solo que se le dan bien los ordenadores», contestó John, no muy convencido. «¿Puedes hacer que bailen otra vez?», pidió Jessica. Dave parecía no haber oído la pregunta. Tenía la boca entreabierta y parecía estar mirando fijamente algo que ninguno de ellos veía. Bajo aquellas luces brillantes, todos percibían que tenía el uniforme sucio y roto por algunas partes, la cara mal afeitada y la mirada un poco desenfocada. En lugar de un guarda, parecía más bien un vagabundo, y los miraba a todos como si hubiera llegado allí mucho tiempo atrás y ellos fueran los recién llegados. Le llevó un rato ser consciente de la pregunta. «Claro, a ver qué podemos hacer», dijo. Le sonrió a Jessica con la boca torcida. Clavó los ojos en ella con una intensidad un poco excesiva y le sostuvo la mirada durante un instante más del necesario. Jessica tragó saliva sintiendo un asco visceral, pero le devolvió la sonrisa educadamente. «Está bien», dijo Dave. «Ya he estado aquí un par de veces. Creo que conozco un par de trucos». Charlie y John se miraron. «¿Has estado aquí antes?».
Le preguntó John en tono cauteloso y tranquilo, pero el hombre no le hizo caso, tal vez no lo oyera. En el extremo izquierdo del panel de control había un teclado que nadie había tocado todavía porque no parecía estar conectado a nada más. Dave extendió la mano hacia él y comenzó a pulsar los botones con rapidez, como si lo hubiera hecho cientos de veces. Miró a Jessica con complicidad. «Puedes pedir un baile por ser una ocasión especial». Volvió a sonreírle con la misma mueca intensa. «Genial», dijo Jessica con un suspiro de alivio. «Cualquier cosa con tal de no tener que estar tan cerca de ese hombre». Miró a Lamar. «Voy a ver. ¿Te encargas tú?» «Sí, claro», dijo adelantándose para ocupar el hueco mientras Jessica y Dave se abrían paso hacia la sala. Las luces del escenario parpadeaban en secuencias para acompañar una música que ya había parado, y la boca de Bonnie se movía como si cantara. Los párpados se le cerraban prolongadamente y después se abrían con un sonoro clic. Los ojos se le movían de un lado a otro. Una gran mano azul subía y bajaba rasgueando de forma exagerada la guitarra roja que había perdido las cuerdas mucho tiempo atrás. «Lamar, ¿cuánto de esto lo estás haciendo tú?», preguntó Carlton, bastante impresionado. «No mucho», contestó Lamar desde dentro. «La mayor parte parece preprogramada». Bonnie se volvió hacia ellos y Jessica se quedó helada porque parecía que la estaba mirando directamente a ella. Pero el muñeco siguió girando enseguida hacia las filas de asientos vacíos y levantó la cabeza para cantar. «Es raro verlos así», dijo Jessica dando un paso atrás para tener una vista mejor. El pie de Bonnie se movía al ritmo de la música, y al mismo tiempo abría y cerraba la boca. No había voz, no había melodía. Solo se oía un zumbido extraño que salía de los altavoces, y una orquesta de chasquidos y chirridos mecánicos. Bonnie aceleró el pie y rasgueó a más velocidad. De pronto, sus ojos parecían desacompasados, ya que miraban a la izquierda cuando la cabeza giraba hacia la derecha, y después se volvían hacia adentro. Dave se acercó al escenario con paso decidido. «Pero mira que eres nervioso, ¿eh?». Sonrió y se mantuvo aparentemente impasible a medida que el conejo se movía cada vez más rápido. «Oye, Lamar, ¿puedes frenarlo un poquito?», pidió Jessica. Los brazos de Bonnie comenzaron a sufrir espasmos, tenía la boca abierta pero atascada, y los ojos miraban en direcciones que parecían aleatorias. «Lamar. Esto no va bien», chilló Jessica. El pie de Bonnie dio un tirón hacia arriba con un ruido que pareció un disparo y se liberó del tornillo que lo anclaba a la tarima. «Lamar». Carlton se subió al escenario y corrió hacia Bonnie en busca de un botón de apagado mientras esquivaba los movimientos erráticos del conejo. «Carlton, no seas idiota, baja de ahí». Jessica se acercó al escenario a toda prisa. Bonnie se movía demasiado rápido y fuera de control, como si el programa tuviera un fallo técnico. Ya no seguía la secuencia de baile que todos conocían al dedillo. Comenzó a convulsionar y a romperse. Carlton se echó hacia atrás intentando escapar, pero el brazo de Bonnie se separó de la guitarra, se balanceó y le dio en el pecho al chico, que cayó del escenario. Aterrizó de espaldas y se quedó tirado tratando de recuperar el aliento. «Lamar. Lamar, apágalo», gritó Jessica. «No sé cómo», contestó él. Jessica se arrodilló junto a Carlton y lo miró sin saber qué hacer. Le dio palmadas en el hombro con insistencia. «Carlton, ¿estás bien? Carlton. Mírame». El chico lanzó una breve carcajada que sonó más bien como una tos, después sujetó la mano de su amiga para incorporarse. «No pasa nada, ha sido un buen golpe, pero ya está», dijo. Jessica todavía parecía preocupada, así que le aseguró entre resoplidos. «Solo necesito un momento». En la sala de control, Lamar pulsaba botón tras botón a un ritmo frenético, pero en las pantallas todavía se veía a Bonnie realizar movimientos descontrolados e inconexos. No respondía a nada de lo que él hacía. Charlie se precipitó dentro de la sala y lo apartó de un empujón, pero solo tardó unos segundos en ver que los botones no servían de nada. Intercambió una mirada con Lamar. «No tenemos el control», pensó. Como si se hubieran puesto de acuerdo, salieron de la sala a toda velocidad para ayudar a los demás. Jessica lanzó un grito breve y agudo, Marla y John corrieron hacia ella, y Charlie y Lamar llegaron segundos después. Todos los animales se movían ahora con la misma intermitencia y completaban sus ciclos programados de forma aleatoria y transmitiendo una sensación desesperada. Las luces de la sala comenzaron a parpadear a gran velocidad. Las del escenario hicieron lo mismo. Los colores aparecían y desaparecían, de manera que todo el espacio quedaba bañado primero de un brillante tono dorado, después, de un verde enfermizo, y, finalmente, de un morado violento.
Parpadeaban como las luces estroboscópicas, y el efecto mareaba. Los altavoces emitían estallidos de electricidad estática tan intermitentes como las luces, y bajo ese ruido se oía lo mismo que habían oído la noche anterior. El gruñido de una voz demasiado baja para ser humana y demasiado irreconocible para tratarse de palabras. El grupo se juntó con cautela sin creer del todo lo que veían y oían. Las luces palpitaban a un ritmo salvaje. Cuando Charlie avanzó hacia sus amigos, no estaba segura de a qué distancia estaban o qué tenía justo delante. Se apiñaron en el centro de la sala y observaron a los animales tintinear y balancearse siguiendo sus propios planes. Carlton se puso de pie y Jessica lo miró preocupada, pero él hizo un gesto con la mano para tranquilizarla. Ya te he dicho que estoy bien, gritó para hacerse oír por encima del ruido. Charlie permaneció inmóvil, incapaz de apartar la mirada de los animales. Están intentando escapar, pensó. Era una idea infantil y trató de olvidarla, pero se aferró a ella mientras los observaba, sin percibir apenas el parpadeo espasmódico de luz y sonido. Las criaturas animatrónicas no daban la impresión de estar fallando. Sus movimientos no parecían mecánicos, sino histéricos, como si necesitaran desesperadamente hacer algo, pero una terrible circunstancia se lo impidiera. ¿Dónde está Dave?, dijo John de pronto. Charlie lo miró a los ojos con terror creciente. Oh, no todos buscaron a su alrededor, pero no había ni rastro del guarda. Tenemos que encontrarlo, dijo Charlie. Seguramente ya se ha ido. ¿Qué más da?, preguntó Marla con voz aguda y asustada. No es él quien me preocupa, respondió Charlie con gravedad. Se encaminó hacia el pasillo de la derecha del escenario y miró a John. Vamos. El chico echó un vistazo al resto del grupo por encima del hombro y después siguió a Charlie con paso ligero. Deberíamos ir a la otra sala de control y ver si podemos parar todo esto desde allí, apuntó Jessica con sequedad, haciéndose cargo de la situación. Le dijo a Marla. Tú y Jason id a buscar a Dave. Yo los acompaño, se ofreció la Mar enseguida. ¿Sala de control?, preguntó Carlton en dirección a Jessica. Sala de control, confirmó ella. Todos se pusieron en marcha moviéndose despacio. Las luces intermitentes distorsionaban el espacio, hacían aparecer obstáculos que no existían y ocultaban los que había. El efecto los desorientaba, los situaba en un laberinto de luz y sonido que cambiaba constantemente. ¡Oh!, gritó Marla, y todos se pararon en seco. ¿Estás bien?, exclamó Carlton. Sí, es solo que he chocado con este estúpido carrusel, respondió. Los altavoces habían enmudecido por el momento, pero se gritaban entre sí como si un abismo los separara. En otro pasillo, Dave avanzaba hacia su objetivo. Ahora que los demás no lo veían, se movía con rapidez, deslizándose casi de costado y echando atrás la mirada por encima de su hombro encorvado de vez en cuando para comprobar que nadie lo seguía. El cinturón de su uniforme tenía un gran llavero enganchado del que, sin embargo, solo colgaban unas pocas llaves. Escogió una, abrió una puerta y entró en la oficina del restaurante. Cerró la puerta rápidamente tras él tratando de amortiguar el sonido, a pesar de que el grupo jamás lo oiría a tanta distancia, camuflado entre sus propios gritos y el estruendo de los altavoces. Encendió la luz del techo. Era estable e iluminaba la estancia sin titilar. En la pared más alejada había un armario de gran altura pegado a la pared, y utilizó otra llave para abrirlo. Dave permaneció inmóvil largo rato ante la puerta abierta respirando profundamente. Mientras lo hacía, estiró la espalda y su pecho hundido pareció expandirse, como adquiriendo una confianza en sí mismo impropia de él al ver lo que tenía delante. Con una sonrisa fina y extraña, extendió la mano y, saboreando el momento, acarició el pelo amarillo con las yemas de los dedos. Jessica y Carlton recorrieron a toda prisa el pasillo hacia la segunda sala de control, pero Marla y los dos chicos se movían más lentamente y se asomaron a las zonas para fiestas privadas, así como a la sala de juegos. Todas las estancias parecían vacías, pero, a medida que avanzaban, Jason pensó que con aquella luz cambiante era fácil que se les pasara algo por alto. Una vez comprobaron toda la zona, Marla y la Mar regresaron a la sala principal. ¿Dónde están Jessica y Carlton?, gritó la Mar por encima de otro estallido de ruido incoherente. Jason se detuvo y miró hacia atrás. En ese instante fugaz, lo vio. La silueta de un conejo iluminado por las luces del pasillo durante una fracción de segundo que después desapareció y reapareció en su lugar en la sala de fiestas de la que acababan de salir. Marla. Marla. Gritó con voz estridente y alterada. Su hermana se dio la vuelta. ¿Qué? ¿Estás bien? He visto a Bonnie. Estaba ahí. ¿Qué? La mirada de Marla se dirigió automáticamente a la tarima.
Bonnie seguía allí, moviéndose de un lado a otro con espasmos extraños. Mira, Jason, está ahí. No puede bajar del escenario. El chico miró. Efectivamente, estaba ahí. Lo he visto, pensó volviendo la mirada hacia el pasillo, que, sin embargo, estaba vacío. Jessica se acercó corriendo y sin aliento. ¿Estáis todos bien? He oído un grito. Estamos bien, contestó Lamar. A Jason le ha parecido ver algo. ¿Dónde está Carlton? Preguntó Marla. Se frotó las sienes. Uf, esta luz me está dando dolor de cabeza. Sigue peleándose con los controles, contestó Jessica. Tenemos que encontrar a Charlie y a John. Creo que deberíamos salir de aquí. Yo diría que han ido por ahí, dijo Lamar señalando el pasillo que salía del extremo opuesto de la sala, al otro lado del escenario. Vamos, dijo Jessica. Jason siguió al grupo, que cruzó otra vez el comedor principal maniobrando con cuidado entre las mesas y las sillas. Cuando llegaron al pasillo, echó la vista atrás. De pronto, Bonnie apareció otra vez. Salió a toda velocidad de la sala de los recreativos y se metió en el pasillo que llevaba a la cueva del pirata. Jason vio a su hermana y a los demás cruzando el umbral uno tras otro y se escabulló antes de que lo vieran marcharse. Cruzó la habitación a todo correr con la intención de seguir al conejo, y ralentizó el paso al llegar al oscuro pasadizo. Las bombillas de la sala pequeña estaban apagadas y, a pesar de no ver nada, sintió cierto alivio al descansar de las luces estroboscópicas. Se apoyó en la pared para avanzar e intentó detectar señales de movimiento delante de él, pero estaba demasiado oscuro y los ojos no se le habían acostumbrado. Después de lo que le pareció una eternidad, salió del pasillo y llegó a la cueva del pirata. Oyó a su hermana llamarlo en la lejanía. Supongo que se han dado cuenta de que no estoy con ellos, pensó irónicamente. Ignoró los gritos. Cruzó la sala y se asomó al otro pasillo, que conducía a más reservados para fiestas, pero estaba tan oscuro que apenas veía nada a más de 1 metro. Se dio la vuelta y se acercó al pequeño escenario, del que aún colgaba el letrero de fuera de servicio. Como si algo funcionara en este lugar de pronto, la cortina se movió y Jason se quedó petrificado. El telón empezó a abrirse. El chico no fue capaz de echar a correr. Se hizo la oscuridad, pero entonces las luces se encendieron de pronto para descubrir a Carlton de pie delante de él, que había salido de detrás del telón. ¿Qué haces aquí tú solo? Venga, vamos, le dijo al chico con una sonrisa cálida. Con un inmenso alivio, Jason dio un paso adelante y abrió la boca para hablar, pero el miedo lo paralizó. De pronto, Bonnie emergió de la oscuridad y apareció ante ellos bajo las luces del escenario. Pero no era Bonnie. El pelo amarillo de aquel conejo era casi cegador. Corrió hacia ellos y, antes de que Jason pudiera gritar, el conejo gigante agarró a Carlton por detrás, le tapó la cara con una de sus patas gigantes y acolchadas, y apretó el pecho del chico con el otro brazo. Carlton se resistió en silencio con golpes y patadas, pero la criatura apenas parecía notarlo. Gritaba, pero la pata del conejo engullía el sonido. Mientras luchaba, el conejo se escabulló hacia atrás por donde había venido y arrastró a Carlton consigo como botín de caza. Jason los contempló boquiabierto. El corazón se le había acelerado y respiraba superficialmente. El aire enrarecido lo mareaba un poco. Oyó un ruido detrás de él, el chirrido del metal oxidado que comenzaba a moverse. Dio un salto hacia adelante, se volvió y se movió justo a tiempo para esquivar un gancho que caía a gran velocidad. Los ojos de Foxy brillaban en sincronía con las luces del techo, y por un confuso instante Jason tuvo la impresión de que aquellos ojos eran la fuerza que lo controlaba todo, de que si Foxy cerraba los ojos todas las luces se apagarían. Ese animal no se movía como los demás. Se levantó lenta y decididamente en el hueco que quedaba entre las dos cortinas del telón. Sus ojos relucientes alcanzaron una altura asombrosa. Jason. Sabía que era la voz de Charlie, pero mantuvo la mirada clavada primero en Foxy y después en el lugar por el que había desaparecido Carlton. Jason. Le gritó otra vez, y entonces ella y John llegaron a su lado, lo tocaron y lo sacudieron para sacarlo de su ensimismamiento. John lo cogió de la mano y tiró de él para echar a correr. Cuando llegaron a la sala principal, los demás ya habían recorrido la mitad del pasillo que conducía al exterior. Todos menos Marla, que esperaba inquieta en la entrada del pasillo y mostró un profundo alivio al ver a Jason. Marla, Bonnie se ha llevado a Carlton. Chilló Jason, pero ella se limitó a empujarlo por la espalda hacia la puerta y dentro del pasillo. Vamos, Jason. Pero es que he visto a Bonnie llevarse a Carlton.
Gritó, aunque siguió corriendo por miedo a detenerse. Atravesaron el pasillo hacia la puerta exterior, y todos botaban impacientes y asustados mientras se deslizaban de uno en uno. No había manera de acelerarlo. Cuando todos cruzaron, Charlie miró hacia el pasillo durante un buen rato, pero no venía nadie. Cerró la puerta y se apartó mientras Lamar y John empujaban la estantería de vuelta a su sitio para bloquear el paso. Nadie ha visto a Dave, dijo Charlie. No era una pregunta, pero todos negaron con la cabeza. Debe de haberse largado cuando las luces se han vuelto locas, sugirió Lamar, pero no sonaba convencido. Carlton. Volvió a chillar Jason. Carlton sigue ahí dentro. Bonnie se lo ha llevado. Todos miraron a su alrededor. Carlton no estaba con ellos. Oh, no, sigue dentro, dijo Jessica. Bonnie se lo ha llevado. Insistió Jason escupiendo las palabras una tras otra con la voz temblorosa. Lo he visto. Bonnie estaba en la cueva del pirata y ha agarrado a Carlton y lo ha arrastrado consigo, no he podido pararlo. Se pasó la manga por los ojos para secarse las lágrimas. Ay, cariño, Marla lo abrazó y él se aferró a ella con la cara hundida en su camisa. No, habrá sido un efecto de la luz. Bonnie no podría hacer eso, no es más que un robot. Estaba en el escenario cuando nos hemos ido. Jason cerró los ojos. Cuando se marchaban, solo había mirado hacia el escenario durante un segundo, pero era verdad. Bonnie estaba allí, dando giros torpes y extraños, clavado en la tarima. Se apartó de los brazos de su hermana. Lo he visto, insistió más débilmente. Bonnie se lo ha llevado. Los demás se miraron por encima del chico. Charlie se volvió hacia Marla, que se encogió de hombros. Tenemos que volver dentro, dijo Charlie. Tenemos que sacarlo de ahí. Jessica asintió, pero John carraspeó. Creo que necesitamos ayuda, dijo. Entrar ahí no es seguro. Vamos a buscar al padre de Carlton, dijo Marla. No pienso volver ahí dentro con Jason. Charlie quiso protestar, pero se mordió la lengua. Tenían razón, claro que la tenían. Lo que fuera que había pasado ahí dentro lo superaba. Necesitaban ayuda.